Bienvenida, bienvenido. Finalizamos con la explicación de cómo funciona una ligadura de prolongación. Hoy la vamos a ver en semicorcheas y vamos a explicar el puntillo de corchea. Nosotros tenemos un compás cuyo numerador es 2 y el denominador es 4. El numerador indica la cantidad y el denominador qué figura tengo que poner. Entonces, acá tengo 2 negras. El denominador 4 es la negra. 2 negras va a ser el pulso que vamos a utilizar para estos ejercicios. Una negra valía 2 corcheas y a su vez vale 4 semicorcheas. Nosotros tenemos acá 4 golpes. Estos 4 golpes se ven representados con signos musicales con 4 semicorcheas. Repito la semicorchea para que después podamos entender la diferencia entre contratiempo y síncopa. En este ejercicio tenemos el silencio en el cuarto golpe. Si yo, en lugar de utilizar el silencio, quiero que el sonido se prolongue, entonces le voy a pedir al tiempo 3 que prolongue su sonido hasta final del tiempo 4. De esta manera, una corchea vale 2 semicorcheas. Entonces, tengo los 2 golpes de semicorcheas que están acá y la corchea. 2 golpes de semicorchea y la corchea. 1, 2, 3. Esta corchea vale por el 3 y por el 4. Si yo tengo un silencio en el golpe 3, pero en lugar de tener un silencio, quiero prolongar el sonido desde el tiempo 2 hasta el final del tiempo 3, entonces la corchea la voy a ubicar como segundo golpe. De esta manera voy a tener este ejercicio en el cual tengo una corchea, una semicorchea, una corchea y una semicorchea, porque acá tengo el golpe 1, la corchea contiene el golpe 2 y el golpe 3 y acá tengo el golpe 4. Si tengo silencio en el tiempo 2, pero yo quiero que esté un sonido, le voy a pedir al tiempo 1 que prolongue su sonido hasta el final del tiempo 2. De esta manera voy a tener una corchea y 2 semicorcheas, como figuran acá. Una corchea y 2 semicorcheas. En el caso de tener el silencio en el golpe 1, si yo después quiero prolongarlo el sonido, lo que tengo que hacer, primero, poner un silencio en el golpe 1. Pero cuando vuelvo a repetir el ejercicio, voy a tener que poner una ligadura de prolongación entre el golpe 4 y el golpe 1, porque de esta manera el golpe 1 no va a sonar. Cuando yo tengo 4 semicorcheas, el primer golpe es fuerte, el segundo golpe es débil, el tercero es semifuerte y el cuarto es débil. Si yo en este cuarto golpe voy a ligar el sonido hacia el primero, en el siguiente grupo de semicorcheas desaparece el golpe fuerte. Entonces el golpe 4 se convierte en un golpe fuerte y entonces esto que te estoy explicando se convierte en una síncopa. Esa es la diferencia que hay entre una síncopa y un contratiempo. Un contratiempo es la ausencia de silencio en un golpe fuerte y el sonido en el golpe débil. Una síncopa es cuando el golpe fuerte no está y al tener que hacerse el sonido en el golpe débil, ese sonido se hace fuerte. Pasamos ahora a la combinación de 2 golpes y 2 sonidos, de 2 golpes y 2 silencios. Si tengo silencio en el tiempo 3 y en el tiempo 4, entonces voy a tener el tiempo 2 que contiene al 3 y al 4 y entonces de esa manera, si tengo 3, como nosotros todas las figuras que tenemos nos dan 2 o múltiplo de 2, en este caso 4, tampoco llegamos a 4, pero como nos da 3, entonces a la corchea que vale 2 semicorcheas le voy a poner un puntillo. De esta manera a mí me quedan los 2 golpes de la corchea más el puntillo 3. Acá tengo la semicorchea y esta corchea con puntillo que equivale a 3 semicorcheas. Si yo tengo silencio en el golpe 2, silencio en el golpe 4, en este ejercicio vamos a pedirle que el golpe 1 llegue hasta el final, lleve su sonido hasta el final del golpe 2 y al golpe 3 lleve su sonido hasta el final del golpe 4. 2 semicorcheas están contenidas en una corchea, por lo tanto acá tengo una corchea y otra corchea. Y luego repito el ejercicio. Si yo tengo silencio en el golpe 2 y en el golpe 3, el golpe 1 se va a encargar de abarcar el golpe 2 y el golpe 3 hasta el final, y al tener 3 golpes, entonces a la corchea le tengo que añadir un puntillo para que pueda abarcar los 3 golpes. Entonces tengo la corchea y tengo la semicorchea. Tengo la corchea y la semicorchea.
Cuando el silencio están en el golpe 1 y en el golpe 4, el golpe 1 lo voy a marcar con un silencio, el golpe 2 lo toco y el golpe 3 le voy a pedir que prolongue su sonido hasta el final del tiempo 1. De esta manera yo escribo el silencio de semicorchea, escribo la semicorchea y tengo en el golpe 3 una corchea. Esa corchea vale 2 semicorcheas y está ligada porque va a ocupar el lugar del primer tiempo. Acá también tengo una síncopa. Luego tengo el golpe 2 y el golpe 3 para finalizar el ejercicio. Si yo tengo silencio en el golpe 1 y en el golpe 3, entonces lo que yo tengo acá es primero el silencio, luego tengo una corchea y luego tengo una semicorchea ligada con otra semicorchea. De esta manera, cuando lo tengo que escribir, acá tengo el silencio de semicorchea, acá tengo la corchea, acá tengo las 2 semicorcheas que están ligadas. Puedo escribir una corchea acá, la puedo llegar a escribir, se puede llegar a leer sin inconveniente, pero siempre es más práctico por una facilidad de lectura utilizar los grupos, en este caso de A4, como están escritas las semicorcheas, para hacer más fácil la lectura. Si yo tengo silencio en el golpe 1 y en el golpe 2, este silencio va a estar representado por una corchea y voy a tener las 2 semicorcheas restantes escritas, la última ligada a una corchea. Acá también tengo una síncopa y a continuación tengo las 2 semicorcheas. Entonces tengo 1, 2 contenido con el silencio de corchea, el golpe del tiempo 3, el golpe de tiempo 4 y la corchea que está ligada. Cuando tengo el golpe en el 1, 2, 3, 4 hay silencio, pero quiero prolongar el sonido, una negra vale 4 semicorcheas, entonces tengo que escribir una negra. Si yo tengo que el golpe solamente está en el 2, el silencio, y tengo que contener los 4 golpes de manera tal que tengo una corchea con puntillo que vale 3 más una semicorchea vale 4. Si yo tengo el golpe solamente en el 3, entonces voy a tener un silencio de corchea que vale 2 semicorcheas y luego, como tenía un silencio de corchea, ahora voy a convertir la corchea y la voy a ligar. De esta manera tengo 2 más 2, 4. Si tengo golpe en el cuarto y el resto son silencios, entonces voy a tener un silencio de corchea con puntillo y el cuarto golpe va a estar la semicorchea. Este silencio lo convierto en sonido y lo ligo. Acá también tengo una síncopa como tenía anteriormente. De esta manera yo tengo cubierto los 4 golpes que necesitaba de semicorcheas contenidos en uno solo. Bueno, hasta acá hemos explicado puntillo de blanca, puntillo de negra, puntillo de corchea, ligadura de negra, ligadura de corchea, ligadura de semicorchea. Nos vemos en el próximo video y muchas gracias.